¿Qué tal? Buenas tardes, estamos con ustedes como todos los sábados aquí tratando de interpretar cómo y por qué el mundo gira al revés. Hoy tenemos un programa especial, ustedes se lo podrán imaginar, la situación en la Franja de Gaza lo amerita y por eso no va a haber incógnita y vamos a tener invitados especiales. Así es, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y sí, va a estar en el piso con nosotros el embajador de Israel, Daniel Gazit, y también el embajador de Palestina en Argentina, Farid Subhan. Van a estar los dos conversando con nosotros a lo largo de este programa. Tenemos precisamente una mecánica especial, un programa especial, le decía Pedro, les decía Raúl recién. La mecánica tiene que ver con la necesidad de poder hablar con los representantes diplomáticos de la mejor manera posible. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un informe que vamos a compartir, vamos a entrevistar primero al embajador Gazit, después al embajador Subhan, y después la idea es tener una mesa en la que todos podamos debatir, compartir y ver cómo se puede salir de esto. Y si les parece, vamos ya al informe. Un informe donde le mostramos que querías decir algo. Sí, quería aclarar algo, exactamente. Justamente, como es un programa especial y en donde hay tantas presiones por un lado, tanta tensión por otro lado, la idea es que sabemos que usted quiere comunicarse con nosotros. Lo que no queremos es recibir mensajes que no vayamos a leer precisamente porque consideramos que son impropios. De manera que solamente se van a leer aquellos mensajes respetuosos que merezcan ser leídos. Exactamente. Dicho esto, pasamos al informe que hemos preparado. Ustedes saben, lejos de acatar el alto del fuego decretado por las Naciones Unidas, han continuado la ofensiva israelí sobre Gaza. La cantidad de palestinos asesinados ya superan los 800. Vemos el informe. En los primeros 13 días de su invasión a la Franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel asesinaron alrededor de 750 palestinos, en su mayoría civiles, mientras que más de 3.000 personas resultaron heridas. De los muertos, más de 200 son niños menores de 15 años. Gaza, un territorio de 360 kilómetros cuadrados donde viven 1,5 millones de palestinos y está considerada una de las zonas urbanas con mayor densidad demográfica del planeta, está siendo atacada por Israel desde aire, mar y tierra. Las fuerzas de defensa de Israel están empleando para su ataque el más moderno armamento disponible en el mundo. Decenas de aviones F-16 de fabricación estadounidense, helicópteros de ataque, misiles inteligentes y bombas rompebúnker de más de 1 tonelada. Mientras sus barcos de guerra cañonean las ciudades desde el mar, la artillería pesada lo hace desde Israel y miles de soldados, apoyados por tanques, ocupan el territorio palestino. Los objetivos de los bombardeos fueron en su mayoría instalaciones civiles, escuelas, universidades, mezquitas, comisarías y complejos de apartamentos. También fueron atacadas 3 escuelas que las Naciones Unidas tienen en Gaza, donde se habían refugiado miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños. En el peor de estos incidentes, ocurridos en Jabalia, al norte de Gaza, 46 palestinos murieron bajo las bombas israelíes y 100 resultaron heridos. Las propias fuerzas de defensa de Israel admitieron que su estrategia es utilizar la máxima violencia posible para evitar bajas propias. Pero los que pagan la cuenta son los civiles palestinos. Sí, esta es la primera parte del informe que queremos compartir con ustedes. Las cifras van cambiando obviamente todos los días. Se está hablando ya de más de 800 muertos del lado palestino y algunas cifras señalan que 1/3 de los muertos son niños, o sea, una cifra muy alta. Por eso hoy en todo el mundo va a haber manifestaciones en contra de la ofensiva militar israelí, especialmente en Francia, creo que en 76 ciudades. Una cosa que me llamó la atención, un grupo de mujeres judías en Canadá tomó el consulado israelí en Toronto el miércoles en protesta. Debe ser un hecho inédito. Bueno, justamente una de las cosas que vamos a conversar, y va a estar bueno conversar con el embajador israelí, precisamente tiene que ver con lo que fue
el consenso original que lanzó esta ofensiva, digamos, el consenso original dentro de Israel, una cosa casi monolítica desde distintos sectores, y preguntar qué está pasando ahora, cuando ya pasaron 2 semanas, cuando la ofensiva sigue, tratar de ver y de entender un poco cómo está recibiendo también la población dentro de Israel todo esto, ¿no? Vamos a ver la segunda parte del informe. Al regreso estamos conversando con el embajador de Israel. El objetivo principal de la feroz ofensiva, según Tel Aviv, es evitar que milicianos del movimiento Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde que ganó las elecciones celebradas en enero de 2006, lance misiles caseros contra las ciudades del sur de Israel y eliminar la infraestructura militar de esta guerrilla altamente disciplinada, que sigue el modelo de Hezbollah libanés y cuenta con unos 20.000 hombres armados. Sin embargo, desde que comenzó la invasión, los motivos de Israel fueron cambiando en las declaraciones públicas de sus funcionarios. El diario británico The Guardian reportó que a 2 días del inicio de los bombardeos, la embajadora israelí ante la ONU, Gabriela Yalev, dijo que el ataque continuaría hasta eliminar por completo a Hamas. Desde Tel Aviv le mandaron callar, ya que esas declaraciones complicaban la ofensiva diplomática. Es un hecho que tanto Estados Unidos como Israel nunca pudieron digerir la legítima derrota electoral de Fatah, por quien habían apostado a manos del movimiento islámico que se ganó el apoyo popular por su capacidad de resistir a los ocupantes. La ruptura del cese del fuego de 6 meses entre Hamas e Israel, negociada con la mediación de Egipto en junio de 2008 y con vencimiento el 19 de diciembre de ese año, otro de los argumentos del gobierno de Olmert para la invasión, es también motivo de controversia. El 4 de noviembre, Israel lanzó un ataque en Gaza, matando a 6 milicianos de Hamas, lo que constituyó, de hecho, una ruptura del cese del fuego. El 20 de diciembre, Hamas manifestó que solo aceptaría la extensión de la tregua si Israel levantaba el férreo bloqueo que impuso a toda Franja de Gaza desde el triunfo del movimiento islámico. Dicho bloqueo, hecho efectivo con la colaboración de Egipto, que reduce desde hace más de 18 meses a apenas un 20% el ingreso de alimentos, medicina y combustible necesarios, mantiene a la población civil palestina al borde de la inanición, según manifestaron en diversas oportunidades funcionarios de la ONU, convirtiendo a ese territorio en una suerte de gigantesca prisión a cielo abierto. Ante la negativa de Israel a levantar el bloqueo, Hamas retomó el lanzamiento de cohetes contra la zona de Negev. Por su parte, el diario israelí Haaretz asegura que la operación contra Gaza, que Israel denominó plomo derretido, no tiene nada que ver con dar una respuesta a los últimos incidentes con cohetes caseros de Hamas, sino que estaba planeada hace 6 meses y forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Tel Aviv. Entre sus objetivos no declarados estarían profundizar el castigo colectivo contra la población civil palestina por haber apoyado electoralmente a Hamas y, según varios analistas, forma parte del denominado Plan Dagan y diseñado por el general de reserva Meir Dagan, colaborador de Ariel Sharon en la invasión al Líbano en 1982 y actual jefe de la Mossad, el organismo de inteligencia israelí. La estrategia es bastante similar a la sangrienta escalada de los 80 y fue develada antes de la muerte de Yasser Arafat por el diario israelí Yediot Aharonot. Consistiría en destruir toda posibilidad de constitución de un liderazgo palestino más allá de los cargos formales, la aniquilación total de todos los movimientos de resistencia y el confinamiento de la población palestina en 2 grandes guetos, Gaza y Cisjordania. Parte de este plan sería también el muro de separación que Israel continúa construyendo en Cisjordania y también la evacuación de los asentamientos judíos ordenados en 2005 por Ariel Sharon y presentada al mundo como una contribución a la paz. Su utilidad en ese marco, en cambio, sería permitir un ataque total, como la operación Plomo Fundido, sin tener que pensar en la posibilidad de restringirse por la presencia de ciudadanos israelíes. Detrás de estos proyectos militares late la idea que impulsan los dirigentes judíos ultraortodoxos y que el triunvirato que heredó a Ariel Sharon, conformado por el primer ministro Ehud Olmert, la canciller Tzipi Livni y el ministro de Defensa Ehud Barak, trata de ejecutar a su modo y pensando en las elecciones del próximo 10 de febrero, en las que los 2 últimos aspiran a ser jefes de gobierno, la constitución de Eretz Israel, el gran Israel, que debe extenderse en toda la tierra prometida.
Para cumplir ese sueño mesiánico, los palestinos y su anhelo de un Estado independiente son el principal obstáculo.